Muy buenas tardes, amigos y amigas de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a José Basauri. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Tenemos también a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Y a Carlos García. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de inmobiliario en España, de inmobiliario también en otros países. Vamos a hacer también un comentario sobre cómo en el país que fue tal vez pionero en una macro burbuja inmobiliaria, que fue Japón, 25 años después del estallido de la burbuja inmobiliaria, cómo sigue el inmobiliario por allí. Y vamos a hablar también de qué es lo que está pasando en España. Pues está ya a punto de llegar a los 40 años con el régimen del 78. Estamos ya en abril del año 2018, en diciembre, el 6 de diciembre se van a cumplir 40 años y seguimos con unos niveles de paro altísimos de forma persistente. Han ido oscilando, pero nunca se ha llegado a rozar el pleno empleo. El paro juvenil siempre ha sido altísimo. Las oportunidades que se da a los jóvenes o que esta sociedad pues son bastante deficientes, por no decir pésimas. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre eso? ¿Y qué diferencias hay con lo que pasa en otros países? Hablaremos también de ello. Y bueno, y comentaremos también un poquito de esa burbuja de títulos que parece que ha pinchado también entre los políticos. Parece que más bien era una burbuja de estas de títulos falsos y que ha empezado con Cifuentes, y parece ser que eso solo era la punta del iceberg, lo de Cifuentes, que hay mucho más aparte de eso. Y eso, en nuestra opinión, yo creo que tiene mucho que ver también con que el régimen del 78 funcione tan mal a la hora de dar oportunidades a la gente para que se desarrolle, para que desarrolle su vida de una forma digna. Pues vamos a empezar con el tema del inmobiliario. Juan Carlos, ¿qué novedades tenemos? Creo que hay inversores por ahí un poquito sospechosos, ¿no?, que se están metiendo en el inmobiliario. Adelante. Pues a ver, el tema del inmobiliario esta semana ha sido bastante interesante, porque digamos que se está exponiendo en los grandes medios algo que aquí ya hemos dicho en muchas ocasiones, hace incluso varios años cuando comenzamos a hablar de esto. Mi previsión o mi impresión era que se iba a producir esa doble velocidad del mercado inmobiliario, que en los centros de las ciudades pues iba a haber pequeñas subidas, mientras que más allá de los límites de esos centros pues el mercado iba a seguir bajando o en plano, y como consecuencia sobre todo de todo ese dinero de los mercados financieros, de ese dinero que no encuentra inversiones que realmente den beneficio, de esos tipos de interés cercanos al cero, de ese mundo distópico generado por la creación de dinero de la nada por parte de bancos centrales y bancos comerciales, ¿no? O sea, y lo que se ha visto esta semana pues son estas noticias de grandes inversores que acaparan vivienda y expulsan a las familias, ¿no? De cómo estamos viendo que se busca dentro de esos centros, lo que se está generando es una burbuja por una cuestión de inversión. No es que los compradores de vivienda sean personas que la compran para vivir, sino que lo que se está comprando es para invertir. O sea, estamos viendo una enorme diferencia cercana a los 2/3 de lo que son las viviendas compradas como inversión. O sea, antes, tradicionalmente y de forma lógica, había una correlación entre el número de viviendas, sobre todo la compraventa de vivienda usada, y las hipotecas concedidas. Uh-huh. Hay un dato. Sí, Juan Carlos. Sí. Hay un dato muy interesante que apunta a esto que estás diciendo, y es que este fenómeno de reactivación del inmobiliario no es un fenómeno solo de España, sino que se está dando en toda la Unión Europea
y también en la eurozona. De hecho, estamos en máximos de subida interanual del inmobiliario desde principios del año 2007, ¿eh? O sea, estamos hablando ya, nos tenemos que remontar ya a, pues a los prolegómenos de la megacrisis financiera que sufrió, bueno, toda la economía mundial y especialmente que golpeó durísimo a Europa, ya que la crisis duró muchísimo en Europa hasta que finalmente no intervino de una forma brusca el Banco Central Europeo. Ya en el año 2012 no empezó a estabilizarse la situación. Vamos a dar algunos datos, ¿eh? Por ejemplo, Sí. de subidas interanuales. Tenemos que los principales países, los países donde más está subiendo, según Eurostat, son datos de Eurostat: Irlanda, cerca del 12%, Portugal el 10%, Eslovenia el 10%, ¿eh? Y en los países, en el único país donde han bajado los precios del inmobiliario, curiosamente es Italia, que siguen estando en negativo. O sea, en Italia no remontan los precios del inmobiliario. En España nos está dando Eurostat el 7,2% de subida, está bastante por encima de la media, que es en el 4,2%. Y dentro de lo que es el entorno europeo, pues bueno, está ahí en un puesto, pues más o menos está en el puesto 7, séptimo u octavo de los 28 países de la, de Pero es la, de la normal. Unión Europea, 27 dentro de poco. Sí, Pepe. No, sí. A ver, es normal que la vivienda suba y suba a porcentajes fuertes. Después de la tremenda caída que tuvo y la bajada de precios, es normal que cuando algo está muy bajo, es fácil que suba y que los incrementos sean altos. Hombre, a ver, sería normal si aumentara la demanda solvente de vivienda. En este caso no estamos viendo ni que aumente la capacidad de crédito de las familias ni que aumenten los sueldos. Lo que sí que está aumentando es ese mercado financiero que no sabe qué hacer con el dinero. O sea, en ese caso, datos Hay, apunto ge- muy hay gente que brevemente. hay gente que tiene dinero y que puede comprar empresas, fondos de a- a- inversión y, Esos, el- y, esos, eso, a y, esos y me esos son refiero. los que compran. Y me parece muy bien. Exactamente. Claro. Bueno, a ver, que cada uno, a ver, estas cosas, esto, por los datos que iba a comentar, según Eurostat, en España hemos bajado de ese 78,9% de hogares en propiedad al 77,8%. En otros países, en Reino Unido, todavía ha sido más marcado, han bajado del 66,7% al 63,4%. En Alemania, del 53,3% al 51,7%. En Estados Unidos es el único sitio donde se nota una tendencia diferente, pero lo que está claro que hemos pasado de la anterior burbuja, que consistía en créditos que no tenían ni pies ni cabeza a individuos particulares, a ciudadanos que después con eso compraban lo que no se podían permitir, y de ahí hemos pasado a fondos de inversión que están comprando lo único en lo que creen que puede haber un cierto margen para ganar dinero, que es especular con un bien de primera necesidad. O Sí, sea, pero ya se han rendido con la economía productiva y lo que tienen que hacer es especular con lo que la gente necesita para vivir y de una manera esencial. Pero no, no, Eso no, es, no es malo que hagan negocio, no te parecerá a negocio ti con el malo. A mí alquiler. sí, A mí no me parece malo. pues a mí A mí, sí. a mí no me parece malo porque si no hay gente, si no se alquilan las viviendas están vacías. Si no hay viviendas que ponen en el mercado del alquiler, la gente no puede acceder a una vivienda aunque sea de alquiler, porque tiempo atrás, cuando estábamos en la burbuja, el problema también es que el alquiler era muy, muy, muy alto y que la demanda de alquiler era superior a la oferta, y al haber tan poca oferta, la gente en muchas ocasiones tenía que buscar pues la compra de vivienda. Que haya agentes que se dediquen a comprar vivienda y alquilarla, no me parece mal. Tenemos otros Eso, países
donde el mercado de alquiler tiene un mayor peso sobre la propiedad de la vivienda. Vamos a ver, en anteriores veces que hemos tratado este tema, sobre todo con el tema de la vivienda nueva y sobre todo con el tema del crédito para construcción de viviendas nuevas. Si vamos de liberales, permitiremos que esa especulación se produzca en un mercado libre y transparente. Pero claro, ir de liberales en un mercado intervenido, eso creo que coincidimos en que tendrá que haber un mercado libre y no tendrá que haber un mercado intervenido por una serie de poderes fácticos que son además los que se benefician de todo esto. Sí. Claro, si no, no sé qué liberalismo es este. El mercado tiene que ser libre. El mercado. Si no, todo lo dicho anteriormente no va a ningún lado. Si de lo que estamos hablando es de restringir la oferta y con una demanda que es la que es, a partir de ahí creamos una burbuja artificial y tú me vas a comprar mi producto, que es un producto de primera necesidad, al precio que yo diga, no al precio que diga el mercado. Entonces, lo que estamos hablando es de un abuso ejercido desde un sistema de oligarquía de partidos. O sea, no es unos fondos de inversión que están actuando en un mercado libre. O sea, el mercado inmobiliario ahora mismo es un mercado muy intervenido. Pero, Juan Carlos, el tema de la reactivación a mí lo que me llama la atención, de todas maneras, es que yo veo más normal lo que está pasando en otros países de Europa, porque también allí está habiendo una subida salarial más fuerte que en España, pero en España que están los salarios totalmente estancados, que haya esta subida, o sea, que esté en el pelotón de cola de la subida salarial, nos está dando, o sea, están fosilizados los salarios. Ahora mismo, en el 2012 estaban en 21,1 euros la hora los salarios. En el 2017, que es el último dato que ha publicado Eurostat, están en 21,2. Es decir, están estancados totalmente los salarios durante 6 años. Hipotecario. Durante 6. Claro, entonces, mientras que en Europa, pues bueno, no es que haya sido muy fuerte la subida, pero ha habido una subida ahí como aproximadamente del 8% de los salarios. Hay una cosa que no tenéis en cuenta. Hay una... A ver, es que donde más bajó el precio de la vivienda, el precio del metro cuadrado, también fue en España. Entonces, en España se está recuperando. Pero aléjate un poquito, Pepe, ponte en perspectiva y vete vete al inicio de la burbuja inmobiliaria, antes del inicio. O sea, incluso hemos tenido, o sea, según Ricardo Vergés, en realidad solo ha habido una burbuja inmobiliaria con un breve periodo de estancamiento entre medias que fue durante la crisis de las 3 devaluaciones, la crisis del 91-95. Entonces, si nos alejamos, realmente se inició la burbuja inmobiliaria durante la época de Felipe González, en el año a finales del 84, primeros del 85, y si nos vamos a los precios del 84-85, ha habido una subida bestial de los precios del inmobiliario ahora mismo, incluso en lo peor de lo peor durante... La inflación también era brutal. Bueno, pero que te quiero decir que en relación al poder adquisitivo de entonces era mucho más barata la vivienda. O sea, que es que ha habido una burbuja brutal de precios, a pesar de que ha aumentado muchísimo la cantidad de vivienda, de oferta de vivienda. Yo no creo que se explique por la subida de salarios en Europa, el aumento de los precios de la vivienda, porque como estamos diciendo, ¿no? Aquí en España no están subiendo los salarios y sin embargo la vivienda sigue subiendo. Yo aquí lo que veo más es lo que tenemos en común todos estos países de la zona euro, ¿no? Y es que al final los tipos de interés de los mercados financieros son muy bajos, no hay rentabilidad y hay mucho ahorrador. Y estos ahorradores vía fondos de inversión, pues invierten en inmobiliario y esto es lo que está haciendo que suba el precio del inmobiliario, pero no ya solo de vivienda, sino de todo lo que sería inmobiliario comercial, ¿no? De uso comercial y del suelo, ¿no? Esto es lo que yo estoy viendo, que se está invirtiendo mucho
vía fondo de inversión, pero porque no hay rentabilidades alternativas. Eso es, Al exacto. final se vuelca todo este dinero en el inmobiliario. ¿Y por qué especialmente se viene a España? ¿Porque aquí hay más rentabilidad para el tema del alquiler o por qué crees tú que es eso, Carlos? Bueno, la verdad es que, como sabéis, en economía es muy difícil de una correlación extraer la conclusión de que hay causalidad, ¿no? Pero yo, sinceramente, bueno, dices que, bueno, acabas de dar los datos anteriormente, está subiendo no solo en España, está subiendo en Irlanda, has comentado, ¿no? En Eslovenia, en porcentajes superiores a España. Claro, Y son países que no vienen de, bueno, en el caso de Irlanda sí, pero en el resto no vienen de una burbuja inmobiliaria. Por tanto, Portugal no, también, Portugal también viene. Bueno, no, Portugal de burbuja inmobiliaria no. Lo que pasa es que a ellos también les ha afectado mucho la crisis. claro, y sin embargo estos precios están subiendo. Por tanto, la inversión yo no veo que se esté dirigiendo especialmente en España, se está dirigiendo en toda Europa por lo que estoy comentando de que no haya inversiones alternativas. Lo único que aquí sí que es cierto que lo vemos, pues, bueno, porque vivimos aquí y porque lo vemos después de la burbuja que hemos sufrido, ¿no? Anteriormente. Y ya pues nos asusta un poco este 7%, pero en relación al resto de países de la zona euro, no, sí que es superior a la media, pero tampoco es un porcentaje excesivo, ¿no? Y evidentemente, si volvemos a hablar de las grandes ciudades, capitales de provincia, sí que se ve, pero en el resto del país yo no veo que se esté dirigiendo a este tipo de inversión, ¿no? Va muy enfocado a zonas turísticas y zonas Sí, donde hay empleo. hay una cuestión que ha empujado mucho Madrid y Barcelona, que es todo el tema de Airbnb, lo que son centros de las ciudades y ese uso hotelero de las viviendas que en los planes generales de ordenación urbana están como residencial. O sea, es que aquí se ha creado una figura de la nada que en el fondo es en el fondo alguien que tiene una vivienda con 4 dormitorios y alquila cada habitación, eso es la pensión de toda la vida. Ahora lo llaman piso turístico y con la excusa del piso turístico no me hace falta la licencia de pensión. Bueno, pues para usted la perra gorda. Pero en el fondo, destinos turísticos de primer nivel como Madrid, Barcelona, Baleares, Ibiza, tal, pues Marbella, Málaga, pues ciudades con cierto atractivo turístico, pues se han visto empujadas los centros de esas ciudades por este tema, de que en el fondo son ciudades que comparadas con otras ciudades europeas, pues sí, eran más baratas, ese uso turístico pues sí que da cierta rentabilidad y eso es lo que ha empujado hacia arriba. Y sobre todo esa necesidad de encontrar beneficios. O sea, no sé cómo estaba el oro últimamente, lo digo por también encontrar cierto paralelismo, tal vez todo lo que hemos visto con el Bitcoin. O sea, va un poco, a mi juicio, por esa línea. No sé cómo lo veis vosotros. Ujú. Sí, sí, que como la formación de burbujas de activos, ¿no? Sí, ¿Te refieres? sí. Por El culpa de sistema la... actual del- crece por burbujas. Sí, 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 entiendo. Sí, bueno, pues a mí lo que sí no sé si queréis añadir algo más sobre Sí, esto. Sí, querría preguntarte el tema de Japón, el sí, cómo lo A eso has visto y el vamos. cómo y el pues sí, cómo y sí, el sí. cómo si están vacunados ya por ahí La verdad es estas que he cosas o tenido, sí, todavía. es muy curioso cómo está el tema del inmobiliario en Japón. Bueno, yo puedo hablar del área de Tokio, que es de la que es donde he estado y además me he preocupado un poco de ver cómo está el tema, de preguntar, de mirar en inmobiliarias. Más he tenido ocasión de hablar con gente que vive allí y que está al tanto de cómo está el mercado, porque están de alquiler y me han podido poner al tanto de cómo está también de primera mano el mercado. Y curiosamente, en relación al poder adquisitivo, los alquileres están muchísimo más baratos a pesar de lo enorme que es la ciudad. Sabéis que el área de Tokio es la segunda mayor ciudad del mundo, después del área urbana de Cantón en China. Y, y bueno, son casi 40 millones de habitantes, lo que tiene el área urbana de Tokio. Tokio en sí no llega a 14 millones, pero todo lo que es
La conurbación esta son más o menos 40 millones de habitantes. Como veis, el tamaño no tiene nada que ver con nada con ninguna aglomeración urbana, ni siquiera Madrid, que tiene poco más de 6 millones de habitantes, el Gran Madrid. Pues en relación al poder adquisitivo, o sea, ya simplemente al cambio ya son más baratos los alquileres en Tokio que en Madrid, curiosamente, con los niveles cambiarios que hay. ¿Y ahí son 1.000 yenenistas Claro, o tienen una industria pues de alto valor añadido? el salario mínimo, por lo que me han comentado allí, que es lo que gana la gente con empleos poco cualificados, más o menos, pero es que al cambio son aproximadamente unos 1.800 euros. Entonces, y luego tienen una tipología de vivienda que es muy abundante, que es son mini apartamentos que son para gente que está por el salario mínimo o cercana al salario mínimo, y te los encuentras a partir de 300 euros, más o menos. Entonces, claro, eso comparado con lo que se vive en una ciudad de cierto tamaño español, La donde bueno, vivienda es el 50% del salario bruto, claro, del salario neto. ujú, exactamente, Esas en Madrid te las quitan de las manos claro. al cambio. Entonces, Ah, fijaos solo al cambio. cómo ha evolucionado el tema durante los 25 años. O sea que curiosamente los precios se han estancado en Japón, apenas en datos oficiales no llega ni al 10% la inflación acumulada en los últimos 25 años, mientras que en Madrid los datos en España los datos oficiales de inflación acumulada en los últimos 25 años pues ronda, si no me equivoco, el 80 y tantos por ciento. O sea, casi se han doblado los precios. Entonces, claro, eso, especialmente el inmobiliario en Japón, pues ha tenido pues una tendencia en precios, una tendencia a la baja, que se acentúa aún más por el tipo de cambio, porque el yen, pues en relación al euro, pues no está especialmente fuerte, ni mucho menos. Anda alrededor de los 130 y tantos yen Y por, también, por euro. también cabe decir, a raíz de todo esto, Juan Carlos, que en Japón, desconozco el dato, pero los fondos de inversión al final fondos de inversión o la gente, ¿no? Los ahorradores, un poco ven con recelo el inmobiliario, ya no solo culturalmente, Sí, bueno, tú lo habrás visto allí en persona, pero es que recordemos que la burbuja inmobiliaria de Japón de la década de los 80 venía sobre todo, bueno, al final era una burbuja bursátil, eran empresas, porque aquí podíamos conocer como grandes empresas del inmobiliario, ¿no? Que estaban cotizando en bolsa y la gente pues canalizaba todo el ahorro a través de esas acciones y lo que hacían estas empresas era comprar más inmobiliario que se revalorizaba y la gente seguía comprando acciones de estas empresas cuyo activo o cuyo único, digamos, cuyo único activo que tenían, ¿no? Eran inmuebles. Y entonces esto era fue un ciclo, bueno, fue una espiral que hizo bueno, hubo un crash muy súper importante en el Nikkei, ¿no? Y que se redujo prácticamente a la mitad desde que estalló la burbuja. O sea que yo, en este caso es diferente, ¿no? En España sí que vino más por la parte de la demanda, ¿no? Directa de compra de vivienda, residencial, podríamos decir. Y allí fue más inversión en suelo y en sí, uso comercial, ¿no? sí, sí. Bueno, la burbuja como tal en Japón pues estalló el tope se dio en el primer trimestre del 91, que fue cuando se dio el estallido. Entonces ahí, si tomamos el índice 100 en ese primer trimestre del 91, ahora mismo el precio de la vivienda no llega a índice 60. ¿eh? Esto sería índice de precios de vivienda. Si nos vamos, estamos tomando datos del The Economist. En términos reales, como no ha habido apenas inflación, anda también por ahí. ¿eh? Y si tomamos datos en relación al salario real, pues también en Japón ahora mismo
sea, han pasado de un índice 126 en el primer trimestre del 91 a un índice 69 ahora. Es decir, que están prácticamente la mitad, ¿no? La vivienda es la mitad de cara ahora en relación a lo que gana la gente respecto a lo que al primer trimestre del 91, ¿no? O sea, esa, digamos que es la situación con datos oficiales, ¿no? Sería Sí, entonces. ese momento en el que el Palacio Imperial de Japón valía más que todo el estado de California. Sí, 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 así era. Oye, aprovechando Sí, que se está en pero Tokio, sin embargo, si os dais cuenta, si nos vamos más hacia atrás, y tomando los datos de Japón, podemos ver que allí tuvieron una primera burbuja inmobiliaria que se dio, que estalló con la primera crisis del petróleo en el año 73 y se hundieron ahí bajaron los precios aproximadamente un 30%. Tocaron fondo en el año 77 y luego ya se inició el ascenso ese, la mega burbuja inmobiliaria esta que se formó allí, pero que curiosamente lo que hicieron los precios más o menos fue duplicarse, ¿eh? O sea que tampoco fue en cuanto a vivienda, no estoy hablando de suelo. El suelo probablemente fue bastante más. Mientras que si nos vamos a España, el tema pues es bastante más fuerte que el de Japón, porque partiendo de los mínimos que he dicho antes, que se dieron en el finales del 84, primeros del 85, en un índice 100 aproximadamente, los precios llegaron a tocar un índice 450, O sea, que se multiplicaron por 4,5 veces cuando en Japón no llegaron a duplicarse. O sea, que la burbuja española fue absolutamente bestial. Estamos hablando de precios, el tope que según The Economist, otra vez más, se dieron en el segundo trimestre del 2007, los precios máximos. Y ahora mismo tenemos el índice en España todavía cerca del 300 en relación al inicio de la crisis inmobiliaria. es que en España llevamos 10 años haciendo políticas activas para que no se desinfle la burbuja. Y al precio que sea, porque son los que me votan. Y es así. Entonces, y además se está aguantando el sistema financiero, se está aguantando esos sectores de población y se está haciendo vía deuda. Entonces, la bofetada va a ser monumental, porque es que solo hay que ver los números gordos del país, ¿no? O sea, hombre, me viene a la cabeza, no sé si recordarás seguro, el artículo que además todos repartíamos y compartíamos en Internet en el año 2005, cuando hablábamos de burbujas inmobiliarias, el de aprender de Japón las burbujas duelen, que era el Take It From Japan, Bubbles Hurt. Es un artículo de New York Times, no sé si lo recordáis, o Juan Carlos también lo recuerdas. Era el de ese señor, por eso me viene a la cabeza, porque hombre, habría sido bueno incluso el verlo, ¿no? El Yoshihisa Nakashima, ese señor que salía su cara, que había comprado en tope de burbuja en Japón hace 14 años y todavía le quedaban 35 de hipoteca. Y bueno, pues todo aquel artículo que dio origen al foro burbuja y que dio origen a mucha gente advirtiéndolo en el año 2005, 2006, 2007, de que esto y de lo que se venía encima con todo este tema del... Hipotecas de 100 años que habían allí en Japón. Es que eso, pero es que vosotros sois economistas, o sea, el tema de alargar el plazo de una hipoteca ni siquiera sirve para bajar de una forma significativa la cuota. O sea, es cuando a veces te decía casi alguien con el palillo en la boca en plan cuñado, y que pido perdón a los cuñados, eso de no, pues si no se pueden pagar en 20, se pagarán en 40. Es que tampoco es una cosa. Sí, pero la bajada cada vez es menor, porque Claro. tu deuda va bajando cada vez menos, pues los intereses también van bajando poco. A eso me refiero. O sea, que en el fondo ni siquiera sirve como huida hacia adelante en un caso de burbuja. Y luego Japón
ahora mismo tiene unas empresas que están liderando el I+D en la calidad de lo que se construye. O sea, ahora mismo, por ejemplo, Sí, el BIM en España, la industrialización, va eso, a tener que entrar con calzador y una cerrazón mental terrible, y eso me ahí lo comentaban, tiene clarísimo. eso me comentaban y eso vi yo también en las obras que había, que no tienen que ver con las obras españolas. O sea, Hombre, no. hay muchísimo que viene ya prefabricado, que viene Y un y lo montan en prefabricado obra. de una calidad, claro. Sí, sí, sí. Y claro, claro, estamos hablando del sector con mayor siniestralidad laboral. Coño, pues algo habrá que hacer. O nos resignamos a que aquí hacer un edificio o que cada tantas viviendas hay que llevar a alguien, pues no. Sí, No, no, perdona, Juan que Carlos. me comentaba uno que con el que estuve hablando que llevaba sin venir a España 10 años y estuvo hace poco, decía que se reía viendo las obras en España porque parecía que eran decía, joder, pero si eso no se ve en Japón ya desde hace 30 años, construir de esa manera, decía, ¿sabes? Sí. Mira, aquí en el año 75, una cosa así, había un tipo que era un fenómeno de Rafael Leoz, eh, uno de los pioneros de la industrialización, que decía, construimos como los romanos, pero con menos audacia. Bueno, por lo menos hacer un acueducto, pues hacía falta un par de huevos, ¿no? Perdón por la expresión. Pero aquí seguimos igual que en los años 40 o 50, bueno, sí, con unas normativas más, con mejores materiales, pero un albañil de hace 50 años, podría entrar mañana en una obra, equiparse como se equipan ahora, en vez de con unas zapatillas de cáñamo y mono, ponerse un casco y fijarse un poco, y yo creo que a media mañana ya le cogería el hilo a la historia, ¿eh? O sea, entonces, pues claro, cuando hablamos de qué pasa en España, que no se crea una industria de valor añadido, es porque nos conformamos con la mediocridad en muchos sectores y en muchos Ujú. ámbitos Sí, de la y empresa, incluso la vida. que ahí es Se donde... están empezando, sí, sí, se están empezando sí que se está empezando a mover, pero muy tímidamente, ¿eh? Pero el tema de la impresión 3D aplicado al inmobiliario, para la fabricación de módulos, bueno, módulos para vivir, ¿eh? Y para temas, sobre todo, industrial, pero ya se están empezando a realizar, bueno, digamos, pruebas, ¿no? Con impresoras 3D para fabricación de estos módulos de vivienda unifamiliar. Pues se ve sobre todo en la gente más joven ganas de innovar, con lo cual ya de por sí es mucho. Sí, O sea, sí, sí. o sea, ya que al joven se le vea con ganas, eso ya. Y lo que está cambiando mucho es la digitalización del sector. O sea, porque digamos, es una cosa que tiene que moverse ya. Y muy poquito a poco, hace años también hablaba de esas promotoras innovadoras que en el fondo son una o dos, ya se han hecho con el mercado. O sea, de lo que es la vivienda buena, de calidad y tal, el hacer proyectos con tecnología BIM, con industrialización por componentes, con todas estas cosas, estas empresas ya se han hecho con lo que es el mercado de calidad, o sea, lo cual también está bien, pero lo que estaría muy bien es que todo el sector fuera detrás y fuéramos creando sectores de alto valor añadido. Los ingleses lo están haciendo muy bien con la construcción, o sea, estos han visto el chollo y, y, y solamente con la venta de cursos online, el dinero que están generando de 5 años a esta parte es impresionante. En fin, daría para mucho, perdón, y estoy dando mucho la data, no quiero tampoco aburrir con estos temas, pero sí que hay que mirar el crear sectores de alto valor añadido. ujú. Sí, pues yo no sé si queréis comentar algo más sobre esto, pero yo, yendo hacia el tema de los sectores de alto valor añadido, pues a mí me gustaría hablar un poquito de qué es lo que está pasando en España, ¿eh? Que por qué llevamos ya 40 años hablando del tema este, de que hay que hacer el cambio de modelo productivo y no se hace, que qué tiene que ver esos niveles de paro tan altos que venimos padeciendo desde hace ya 40 años y, y no tiene esto expectativas de que volvamos al pleno empleo de ninguna de las maneras. Y bueno, en fin,
¿qué está pasando aquí? Porque una de las cosas que a mí también me gustaría comentar de Japón, que me ha llamado la atención, lo primero es el pleno empleo, es decir, que quien no trabaja es porque no quiere, la escasez enorme de mano de obra que hay, que les está obligando a incorporar aproximadamente 150.000 nuevas personas cada año, nuevos empleados extranjeros, inmigrantes que van al año. Y la política migratoria que dificulta mucho las migraciones hacia Japón. Sí, sí, pero que a pesar de eso, pues tienen ya, aunque es un país grande, pues son casi 130 millones de habitantes, pero a pesar de eso tienen ya cerca de 3 millones de trabajadores extranjeros allí. Entonces, perdón, de migrantes, no todos están trabajando, pero se ven ya muchísimos, sobre todo en empleos de baja cualificación, se ven muchísimos trabajadores extranjeros. Yo hace 25 años tuve también ocasión de estar en Japón y entonces no se veía prácticamente trabajadores extranjeros, ¿sí? Vamos, yo de hecho creo que no vi ninguno en todo el tiempo que estuve allí. Y entonces un país como este que a mí por lo que me comentaron los jóvenes allí, pues de la universidad salen ya con su trabajo, porque ya durante su último año de universidad, que suelen ser 4 años allí, igual que ahora son en Europa, pues ya toman contacto con las empresas y ya pues salen con su puesto de trabajo de la universidad. Muchos de ellos durante su época de estudios, si se quieren independizar, pues toman un trabajo a tiempo parcial y se pueden independizar. Pues a mí el contraste era tan tremendo, o sea, el andar por la ciudad, viajar en el transporte público y ver pues montones y montones de jóvenes, gente de menos de 30 años que se la veía pues allí hay muchísima gente que trabaja de traje, pues se veían montones, tanto ellos como ellas, y se veían montones de jóvenes de menos de 30 años trajeados que se veía que estaban trabajando claramente. Pues a mí el contraste es tan tremendo con España, en que los jóvenes pues tienen unas dificultades enormes para poder organizarse la vida, que bueno, yo creo que esto se puede calificar claramente como un fracaso tremendo del régimen del 78. No sé qué piensas tú, Juan Carlos. Hombre, aquí hay una cosa, mira, yo en los años más, digamos, en tope de desempleo, o digamos, año 2014, por ejemplo, cerca de donde vivo, por Madrid-Río, aquí en Madrid, se veía gente haciendo deporte y running a las 12 del mediodía, que era una cosa que no cabía en cabeza humana. Es decir, pero ¿qué hace aquí todo el mundo corriendo un miércoles a las 12 de la tarde, a las 12 del mediodía o a las 3 o 4 de la tarde? O sea, yo digo en contraposición a ese Japón lleno de chavales trajeados, pues aquí, claro, aquí hemos tenido ese millón y pico. Me gusta mucho recordarlos porque no nos olvidamos de ello, y además en un medio como este todavía menos, ese millón y medio de jóvenes que han salido del país, y muchos de ellos pues que se van a quedar donde han ido. O sea, y que se han tenido que ir porque no se les ofrecía ninguna oportunidad seria, y lo que se les ofrecía era esquilmarles. A ver, aquí está esta cuestión de un régimen formado por una oligarquía de partidos que lo acaba impregnando todo, ¿no? O sea, desde la universidad, que luego la tocaremos, o sea, esa universidad, ese nepotismo, esa colocación de amiguetes, todo eso. La universidad es el cerebro de la nación, que decía Ortega. Luego después te encuentras con todo ese aparato normativo beneficiado o pensado para beneficiar a esas élites. Ese sistema bancario que, si no hay un inmobiliario detrás, castiga todo lo que sea el emprendimiento. O sea, son muchas cosas, y además todas entrelazadas como un nudo gordiano. O sea, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, pues Carlos, qué está pasando? ¿Qué pasa en España? Porque a mí, que hay otra cosa que yo debo decir, y es que encima parece que hay muchísima gente que está súper contenta, ¿eh? Que dice que España es lo mejor de lo mejor y que siguen votando sistemáticamente a los mismos partidos del régimen que nos mantienen en esta situación desde hace 40 años, pero yo qué sé, ¿qué nos pasa a los españoles por la cabeza?
para seguir Bueno, ahí votando y dale que te pego. al final, bueno, mucha gente, pues, bueno, cuando todo un poco se estabiliza, ¿no? Después de la crisis, la gente al final ya toma el status quo actual, pues, como lo normal, ¿no? Como algo de lo que, bueno, es un poco el pesimismo, ¿no? Instaurado y llevado por dentro, ¿no? De la gente, que es lo que hace que la gente, pues, esté feliz y contenta con lo que tiene, ¿no? Yo creo que esto es un poco el reflejo de la ignorancia, ¿no? De pensar que bueno, pues miramos a otro lado, ¿no? Y hay gente que está peor que nosotros, ¿no? Y yo creo que esto es un poco más en el ámbito sociológico, ¿no? Pues podríamos decir que económico, porque claro, en el ámbito económico, evidentemente, no hay discusión de que esto no tira, ¿no? Pero sí es verdad que la gente, pues, ha como interiorizado que esto es lo que hay, al menos es la impresión que yo recibo, de la percepción que yo tengo, y que bueno, que hay que estar contentos y relajarse, bueno, que esto no va a cambiar y que no tiene visos de cambiar y que ya está, y un poco como que han claudicado, ¿no? Y esto es la diferencia que veo. Comentabas con los jóvenes en Japón, ¿no? Una economía también terciarizada, pero con la diferencia de que allí, pues, evidentemente, se ha terciarizado en sectores de alto valor añadido, ¿no? Tecnológicos, especialmente, y también financieros, ¿no? Pero en España es un Y la poco. industria también tiene mucho peso allí en Japón. Lo tiene, pero al final bueno, es una economía desarrollada. Sí que es verdad que, bueno, cuando bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, sí que el tema de la industrialización era allí, pues lo que tiraba de la economía. Recordemos el tema de los coches japoneses, ¿no? En Estados Unidos, etcétera. Pero hoy en día es una economía altamente tecnológica, ¿no? Especializada. Todo lo contrario a lo que tenemos en España, ¿no? Que también es especializada, pero en el sector servicios y especialmente en restauración y hostelería, ¿no? Y es el contraste, ¿no? Que podemos ver de lo que decía Juan Carlos en estos jóvenes trajeados con respecto a lo que podemos ver por aquí, ¿no? Claro, pero esa economía de servicios se puede mantener con unos niveles altos de empleo gracias a que tienen una industria exportadora de alto valor añadido que permite mantener esos altos niveles de vida y de consumo. Pues que en economías abiertas, si no, pues rápidamente vamos, es que la realidad económica se lleva a la economía a su lugar, que bueno, al fin y al cabo es lo que les ha pasado a algunas economías del mundo, ¿no? No, hombre, ahí en Japón lo sabemos también todos, lo hemos comentado alguna vez, pues ellos mismos se endeudan en su propia moneda, con su propia legislación y con sus propios ciudadanos. Oye, pues, pues con una gran industria como la que tienen y habéis comentado, pues con eso se puede aguantar y se puede llegar muy lejos. Sí, pero Pero, el claro, el caso chiringuito, español no tiene nada que ver con esto. el chiringuito lo pueden mantener todo porque tienen ahí ese superávit permanente de la balanza por cuenta corriente. Claro, Porque es que claro, si no, no podrían mantenerlo ni 5 minutos. Y la deuda claro. pública que tienen está toda en manos de japoneses. Por eso, Sí, por sí, eso. Es en que su propia Y moneda que y con sus propias leyes. y es más del 200% sobre el PIB. ya, si es que Pero Aquí vamos es lo que a decimos, es entre ellos. al Al final, final al final bromeábamos aquí hace unos años, a veces en economía directa, con que el Banco de Japón iba a demostrar que se podían eliminar los impuestos. Y lo que podían hacer era directamente emitir deuda, de financiar todo el presupuesto público con deuda y que la comprara el Banco de Japón y eliminar los impuestos. Bueno, en fin, no. Era un poco broma, pero bueno, en cierta medida una parte del presupuesto público lo financian así, ¿eh? Es que, a ver, lo que sucede también, y lo he comentado también alguna vez, estamos en un momento muy bueno en la economía global. Yo sigo mucho todo el tema de la investigación en el sector de la construcción y todo lo que es industrialización y digitalización y tal. Y noticias que vienen de Estados Unidos son todas buenísimas.
sea, de cómo esta industria está tirando, de cómo, de los empleos que no paran de crecer, de la confianza del consumidor, de lo que es ese sector, joder, que no paran. Y bueno, y claro, pues aquí a nada, aquí parece que bueno, pues que ese pequeño repunte que estamos teniendo, que sea cosa del buen hacer de quienes dirigen el chiringuito este, cuando lo que es también una mejoría global muy a tener en cuenta. Y Pepe, no sé si quieres comentar algo más sobre No, en esto. un principio no. Pues si os parece pasamos ya al último tema del día, que es el tema de la burbuja de títulos. Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir? Esto, cada vez que según iban aumentando las noticias y empieza Cifuentes y luego va saliendo Pedro Sánchez y después sale el amigo Casado este y después el otro y después el de más allá, digo yo, joder, es que esto es España, hombre. Era lo que me salía, ¿eh? Vamos a ver, pero esto es una situación, o sea, en el fondo está explotándose o está dejándose está quedando a la vista lo que son las carencias del sistema universitario español. Pero vamos al inicio ya incluso de cómo se accede a las plazas de catedrático, de cómo hay profesores asociados que son unos fenómenos en la empresa privada que entran ahí como de ayudantes cobrando 4 duros, mientras que el otro, que es cuñado, hijo, primo, pariente, querida del catedrático anterior o del de la asignatura que está en la puerta del lado, pues se está llevando un congo todos los meses. Eso, pues claro, vamos a ver. Es que yo recordaremos, mira, me viene a la cabeza Trevijano cuando decía que el anterior régimen había un elemento que era cohesionador, que era la violencia, la fuerza y la violencia, y en este régimen en el que vivimos el elemento cohesionador es el robo y las complicidades. O sea, y el saqueo y las complicidades entre unos y otros, ¿no? Y lo que estamos viendo en la universidad, pues es ese tú a mí me pones y cuando después viene alguien de tu partido le regalamos un máster y no hace falta ni que venga. Y eso sí, después al que viene que no le conocemos de nada, a ese le hacemos estudiar como un león. Pues claro, aquí esto tiene que tener cierto prestigio para que cuando venga el otro. Entonces, al final, lo que se está generando aquí pues yo creo que lo que se está dejando entrever es esta casta también. Lo de llamarles casta, pues es que por algo están bien. O sea, es que ha habido casos cómicos. El uno con el máster en Harvard que se lo había hecho en Aravaca. El otro que pasa de ser médico a ser soltero. El otro, o sea, esto es surrealista, pero en el fondo lo que deja entrever es lo mediocres que son todos estos. A ver, yo por ejemplo, creo que todo esto de los másters y los títulos realmente es una tontería, y que no es nada excesivamente grave. Que quieran hacer dimitir a una presidenta por esto, pues me parece me parece un argumento bastante flojo, porque hay cosas mucho peores, porque en los papeles de un tal Bárcenas aparecía un tal M. Rajoy, porque existen personas que aún no han entrado en la cárcel ni que se lo hayan quitado todo por robar, por toda la corrupción y por todo el dinero que se han llevado, y ahora pues estamos desviando la atención porque si a este el máster se lo han dado o no se lo han dado. Lo gordo está sin penar. Ese es el problema. Luego, ¿qué es lo que pasa? Pues nada, pues que aquí amigos del partido, pues para que cómo el rector de una universidad le va a decir que no a la que es su jefa, porque la educación está controlada por las comunidades autónomas. ¿Cómo el rector le va a decir no te voy a dar el máster, tú tienes que estudiar como todo hijo de vecino? Pues se lo han dado. ¿Cómo lo vas a hacer estudiar? A la Cifuentes, hombre, no me fastidies. Y hacerla venir a la universidad, con las cosas que tiene que hacer la mujer.
Igual que Casado, que le convalidaron 18 de 22 asignaturas. Tú pon a Casado a estudiar. Y que lo hizo con cuatro trabajos. Uno y el más largo de 60 páginas. Pues bueno, bueno, el Tomás Burgos, que tenía una licenciatura en medicina, un montón de másters, a no tener nada. Pues, menos mal que no operó a nadie. Pero, ¿Que no qué? Que no operó a nadie. Claro. Oye, y os dais cuenta que esto es como una metáfora de la sociedad española, en que tienes a los jóvenes que han estudiado y han trabajado duro, pero que no tienen enchufe, ahí trabajando como por poquísimo dinero en puestos segundones, y mientras la gente de buena familia, todos enchufados ahí cobrando sueldazos y yendo de chulitos con los jóvenes que van de subalternos y que están mucho mejor formados que ellos. No sé, es que es como... Es que se tienen que ocultar los títulos, los segundos, que si no, no les cogen. No, es que los unos se los inventan y los otros se los esconden. Claro, pero que esto es como y de repente, mientras que la sociedad realmente española realmente funciona así, nos quieren hacer creer que esto es pues una democracia normal y corriente, en que cada uno recibe más o menos según las leyes del mercado en función de los méritos que hace y de lo que contribuye a la sociedad, y que hay los títulos son una especie de ascensor social ahí en plan sueño americano y toda la leche esa, y realmente se caen las máscaras y se ve la tramoya que hay detrás, que no tiene nada que ver con eso, que es como el chiringuito de todos los enchufados que hay en las empresas, de empresas que realmente no son empresas, sino que son simplemente chiringuitos que tienen montados los de la casta para vivir del presupuesto público o para hacerse favores unos a otros, y que realmente los partidos políticos no son más que agencias de colocación y que se dedican a manejar el presupuesto público pues de aquella manera, es decir, pues dirigiéndolo más o menos a las empresas amigas, manejando la legislación para acoplarla a lo que a ellos les conviene para que sus pseudoempresas prosperen, y aquí es cuando se ve la tramoya, se caen las máscaras y vemos lo que realmente hay detrás de España y por qué España va así de mal y por qué seguimos teniendo este paro que tenemos 40 años después. O esas consultoras que van, que parece que son la pera limonera, y de pronto se filtra ese Excel de referidos. No sé si lo conocéis a eso, cualquiera que ponga en Google Excel, referidos, y una de esas Big Four en la que parece que todo sea meritocracia, que son todos unos currantes, que son todos... Y después se filtra un Excel de estos y dice, este es amigo de este es cuñado del otro, este tal. ¿Y por qué contratamos a Pepito? Porque su padre es de una empresa pública. Y al otro porque su padre es diputado en no sé dónde. Y al otro... O sea, sí, se viene abajo la tramoya. Se viene abajo la tramoya y se ve lo que es el sistema productivo. Vamos a dar paso a Carlos. Carlos, adelante. Sí, y hoy en día quien se crea que un informe de auditoría de una de estas empresas a otra gran empresa española tiene un ápice de realidad o de que te lo puedes creer, ¿no? De certeza, yo creo que no queda nadie ya que se crea este tipo de informes, ¿no? Y así ha quedado demostrado con el historial hasta ahora, ¿no? Y en cuanto a lo del máster, lo más grave para mí no es ya el hecho de que una persona con un cargo público electo haga este tipo de chanchullos, ¿no? Con connivencia con la universidad, sino el hecho del daño reputacional que causa a miles de estudiantes de esta universidad, que ahora ven como el título que tengan legítimamente de esta universidad pues se ha devaluado, ¿no? Y esto por desgracia es así, las empresas ahora, pues cualquiera que vea esta universidad, ¿no? Pues va a mal pensar o sí, no mal pensar evidentemente, pero sí que ya pues se va a tomar un poco más en cachondeo, ¿no? Y esto es un daño que hace, y que solo por esto ya a mí me parecería estupendo que dimitiesen, ¿no?
porque Sí. es el daño que hacen a la cosa pública, ¿no? O sea, al final es una cosa que pagamos todos, estudiantes a los cuales se les devalúa el título por culpa de esto, ¿no? De estos chanchullos. Yo creo que ya por amor propio se debería abandonar el cargo, pero bueno, es mi opinión y si bien es cierto que parece ser que no va a pasar, pero bueno, es lo que comentáis, ¿no? Es un reflejo nuevamente más de lo que se mueve en las altas esferas, tanto en el sector privado, por desgracia, como también en el público, ¿no? Hombre, y yo no, fíjate, yo creo que se va a tratar muy injustamente a los estudiantes honrados y profesores Claro. que también lo sabrá de la Universidad de Juan Carlos I. Porque en el fondo a estos golfos les han pillado en esto, pero yo no creo que sea nada raro en otras universidades. Así de claro lo digo. O sea, no creo que esto sea un comportamiento extraño en otros sitios, porque en el fondo no importa Más qué en universidades universidad. privadas, sobre Sí, todo en privadas. privadas. Sí, sí, bueno, a ver, privadas, lo de las Que es privadas ha llegado. donde tienes que pagar, donde tienes que pagar y tampoco pueden permitirse no darse un título a una persona que suelta un montón de dinero. Sí, pero en las privadas no lo pagamos todos, esa es la diferencia. Sí. Es lo que yo veo que es gravante. Es gravante se haga esto con la cosa pública. Bueno, A ver, en la universidad pública yo por lo menos, bueno, estuve en Castellón y allí pues estas cosas no las veía. Allí los profesores y todo era bastante recta, ¿sabes? No daban los títulos porque sí. pues, Bueno, pero estas aquí ya es cosas. el tema del rector, ¿eh? El rector es un cargo político en una universidad prácticamente. No tiene nada que ver con los profesores. Es que yo a eso voy por un lado. A ver, el tema de las privadas ya se fue de madre hace mucho tiempo. O sea, recuerdo hace unos meses hablando con un arquitecto técnico joven también, pues dentro de lo que es el sector. No, es que en mi universidad íbamos 12 a clase. Ya, pues usted no ha ido a una universidad, usted ha ido a una academia. O sea, y 12 en clase, eso no, lo siento, no, seguro que era de extraordinaria calidad. Coño, si estáis 12, a nada que el profesor sepa algo, pues seguro que lo transmite muy bien. Pero esas cosas ya no son. Luego, a ver, luego el tema no es la universidad a mi juicio, sino es el quién es el alumno. No sé si me explico. O sea, una universidad puede ser la más recta del mundo, pero si viene quien dentro de la oligarquía local manda, pincha y corta, pues el profesor, claro, si quien le tiene que hablar, suspender o evaluar también debe su puesto al ser amigo y leal al partido que manda, pues es que ya lo hemos liado. Si es que es un sistema que es imposible que dé buenos frutos o que dé frutos razonables. A ver, y luego se demuestra también, hay una cosa, me ha alegrado muchísimo. O sea, esta semana la Universidad Carlos III había ganado el concurso mundial de econometría. Coño, claro, ¿cómo no lo van a ganar con los fichajes que han hecho ahí de profesores? Tenemos ahí hasta nuestro amigo Juan Laborda. Pues claro, pues claro que si fichas a gente buena, nuestros jóvenes son tan buenos o mejores que que los de cualquier otro país. Pues claro que sí. O sea, pero es que eso viene para llegar a resultados y para llegar a este tipo de cosas, pues es un trabajo muy largo, muy arduo y que se tiene que hacer pues en base al mérito, al esfuerzo y a pelear. O sea, no hay atajos. Bueno, pues llevamos ya más o menos una hora de programa. Carlos, no sé si quieres comentar algo más. No, nada más. Como siempre, un placer estar aquí y un saludo a todos los oyentes. Pues muchas gracias, Carlos, como siempre. Pepe, no sé si quieres comentar algo más antes de ir terminando. No, nada, como siempre un placer charlar con vosotros y bueno, ya falta un día menos. Un año. Del anterior aniversario del 14 de abril, Sí, ahora yo sí que quiero acordarme oye, de que ya estamos más cerca. No sabemos de sí. qué tipo de república, no sabemos lo que esto. Hay una realidad, y no sé cómo lo veis, y yo tampoco quiero alargar esto mucho más. Yo, a mi juicio, de aquí a unos años va a haber un cambio de régimen, más es inevitable. Y a partir de ahí, hacia dónde nos lleve, pues ya se Está, verá.
Bueno, lo que pasa es que yo fíjate, no soy tan optimista como tú. Yo veo que la gente está contenta, que sigue votando aquí. Y realmente se han creado dos nuevos partidos de masas, ¿no? Ciudadanos y Podemos, pero es que se han transformado en partidos del régimen. O sea, Podemos un poquito ahí en el papel de la antigua Izquierda Unida, un poco por encima de lo que era Izquierda Unida, ¿no? En intención de voto, porque Izquierda Unida creo que nunca llegó al 16% que ahora le dan en las encuestas, que sería lo que se supone que iría con su incorporación al régimen, y Ciudadanos, eso, yo lo veo clarísimamente un partido del régimen ya totalmente normalizado. Entonces, Oye, mientras, no sé, mientras siga llegando el dinero, pues aquí claro, todo el mundo feliz. claro, es que yo veo que aquí España cumple una función aquí pues de estabilización de la Unión Europea. Ahora en la situación que estamos, manteniendo ahí a los salarios deprimidos y la economía funcionando más o menos a medio gas, pues tampoco suponemos una molestia muy grande para Europa, especialmente para Alemania. Pues bueno, se puede permitir, ¿no? Que España siga así. Y Yo sí, creo que sí. Sí, yo creo que sí que habrá un cambio, pero va a venir por un shock externo, no interno, es que como no evidentemente. sea externo, es que yo a la gente la veo Sí, sí, sí. contenta. Les veo Y ahí, luego, sí, ahí, dale que te la gente pego se votando al adaptará, ¿eh? régimen y Con la paguita, ahora viene el verano y todos al río. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Hay un y España es segmento de lo mejor y población. como España nada y aquí todos están contentos, ¿sabes? eh, a ver por dónde nos viene, porque lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. O sea, yo lo de vivir sin trabajar o sin producir o vivir de forma indefinida de ingresos que vienen de fuera, ¿no? De endeudarte de forma. Luego, mira, aprovechamos y ya la conferencia de este jueves en la Carlos III, Pues precisamente. sí, O sí, sea, sí. pues hablaréis de Vamos a todos hablar estos un temas y poquito además creo que del se puede ver futuro en político y streaming. económico de España. Pues yo lo voy a decir clarísimo, que yo lo veo, que esto es, pero que la culpa no es de los políticos estos corruptos, que la culpa es de todos los votantes que les votan. Oye, si votan a golfos, pues golfos tendremos. Claro, responden a la desvergüenza imperante. O sea, tampoco son fruto eh, de- no han salido de la nada. O sea, Claro. pero bueno, yo qué sé, ¿Y qué pasa cuando decía Monedero? No, es que no podemos decir esas cosas, que no nos va a votar nadie. Como digamos esas cosas. Digo, pues bueno, pues ahí lo tenemos. Si es que tenía razón, no les iba a votar nadie. Pues, pues eso es España. Pues ala, pues ahí lo tenemos. vale, vamos a darle una vuelta y aunque sean los cuatro jinetes, ¿no? Aunque sean los cuatro jinetes, pero darle un punto optimista también, coño. Bueno, sí, sí, optimista, sí. Tenemos como. El punto optimista es que hay más o menos un 44% de jóvenes que no votan porque dicen que todo lo que habrá como un 20 más o menos que no votaría de ninguna de las maneras, pues la abstención base más o menos, pero el Sí, otro 24% pues son jóvenes que dicen que esto es una auténtica porquería y que para qué van a votar a toda esta pandilla de golfos. Pues bueno, ahí tenemos la esperanza en ese 24% de jóvenes. Que los luego, 10 justos de Sodoma, claro, ¿no? y luego la gente que es mayor, pues también hay un porcentaje, ¿eh? Que no vota, pues Sí, a lo mejor se reduce al 10% ya en edades más avanzadas, pero bueno, ahí esa es la esperanza para el cambio. Ese porcentaje de gente que no vota porque piensa que esto es una auténtica basura, porque hay. sí. Hombre, pues a ver qué tal la conferencia, coño, y ahí exponen todos los datos y creo que se va a poder ver en streaming, eso lo tendréis que poner en redes sociales y Sí, tal, sí, pero creo sí, que lo viene en vamos Twitter a, de vamos a Centeno. publicitarlo, sí. Oye, pues nada, agradecer como siempre la invitación y saludar a los oyentes. Muy bien, pues muchas gracias a ti también, Juan Carlos, y gracias a toda la gente que nos escucháis, a Juan Martínez, a Marta Luengo, que son los compañeros que andan por ahí trabajando por detrás para que se hagan posibles estos audios. Marta también muchas veces por delante, presentando los programas, por supuesto. Y sin más, nos despedimos por ahí. Nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.